Cecilia y Juanma son concejales del Ayuntamiento de Pero hoy Valencia. no venimos en esa condición. Hoy Cecilia viene porque está haciendo un trabajo de investigación precisamente sobre los menores en las redes sociales. Y yo vengo en mi condición de catedrático de Derecho. Pues perfecto. O sea, está al teléfono Laura Carrasco, concejal de Tabernes Blanques. Hola, Laura. ¿Qué tal? Un saludo, Laura. Y además hemos publicado recientemente en El Español un artículo que precisamente trata sobre este tema a propósito de la entrada en vigor que tuvo el pasado 10 de diciembre de una ley en Australia que lo que hace es prohibir a todos los menores de 16 años el acceso a las redes sociales, con gran queja de las grandes plataformas digitales. Laura dice que está en contra de restringir el tema de las redes sociales para los menores, simplemente pues que somos los padres los que tenemos esa responsabilidad de estar pendientes de nuestros hijos. Yo te digo por Facebook, lo que yo más conozco, y Instagram creo que también estaba en ese mismo, a fin de cuentas son la misma empresa. Estaba prohibido que un menor de 16 años se montara, o sea, tuviera un perfil propio en Facebook, pues evidentemente, o sea, supongo que en Instagram va en esa misma línea. Otra cosa es que mientan. Ahí entra también la responsabilidad de las plataformas, que tienen que tener controles efectivos de la edad real de las personas que acceden. Pero entonces vosotros estáis contrarios a la opinión que dice Laura, que Laura dice no restringir, sino que somos los padres los que tenemos que tener esa responsabilidad, ¿no, Laura? Estás en esa línea, ¿no? A ver, yo lo que también he comentado es que es normal que hayan varios tramos de edad a los cuales se les permita, pero que lo que no estoy de acuerdo es que se les niega de una forma del Estado, es que tengo una ley que tu hijo pueda acceder a las redes sociales. Sobre todo también porque tenemos que tener en cuenta que los menores tienen derechos fundamentales que no se les pueden restringir, como es el derecho a la libertad de expresión, en este caso a través del acceso y de las manifestaciones que estén oportunas en redes sociales. Aquí entra en juego también la patria potestad, el control que tienen que ejercer los padres, pero en España ya hace tiempo que se ha determinado lo que se denomina autonomía progresiva del menor, capacidad progresiva del menor. Entonces hay que conjugar todos los factores, el de la edad que determina la ley y las plataformas, el de la patria potestad ejercida de una manera que no sea muy invasiva con los derechos de los menores. Sinceramente, como persona que me dedico al tema de redes sociales, sé lo difícil que es controlar eso. ¿Por qué? Porque el mismo YouTube, o el mismo, me refiero, Google, o el mismo redes sociales, te mandan publicidad o te mandan recordatorios con el tema según los hábitos de uso, ¿vale? Perdona que te corto, Carlos. Pues Netflix, por ejemplo, mi hijo, con la edad de mi hijo, solo deja ver hasta cierta edad. Mi hijo puede ver películas mucho más porque le gustan. Entonces yo le he limitado la edad un poquito más alto. Entonces Netflix ya le corta ahí. Lo que dice Laura es exactamente así. Lo que ocurre es que, como también decía José Carlos, los padres no tienen tiempo suficiente para poder estar encima de las redes sociales, y habiéndose realizado un estudio en Europa y otro estudio en Australia, pues al final llegan a la conclusión de que no queda más remedio que establecer una edad aproximada, porque todas las edades tienen que ser arbitrarias. La mayoría de edad, porque hoy en día, Juanma, hoy en día es muy fácil, con los dispositivos que tienen nuestros hijos, sí, que esos dispositivos con una huella, con un tipo de perfil, con una cuenta de correo, sepan que es una cuenta de un menor y el mismo dispositivo bloquee el acceso a esas cosas. Eso se puede hacer. Eso hay tecnología para ello. Claro, ese es el tema. Ahí está. Las plataformas. Las plataformas, a partir de la nueva ley australiana, van a tener sanciones de incluso de $32 millones si no vigilan la edad de los porque Laura tiene un niño que lo tiene en casa, que lo tiene controlado, que tal. Pero en el momento un niño tiene 13, 14 años, 12 o 13 años, que ya está en la calle con los amigos, que todos van con el móvil, ahí un padre no puede controlar eso de ninguna manera. La cuestión es, ¿un niño de 14 años puede subir un vídeo de sí mismo a las redes? ¿Debería? ¿Podría? ¿O tendrían que ser sus padres los que lo autorizasen? Dependería primero del contenido, por supuesto. Cualquier contenido. Cualquier contenido. Un menor de 14 años debería subir a las redes un vídeo suyo
tiene la capacidad suficiente para decidir que él puede exponer su imagen, cosa que, por ejemplo, si lo hace un medio de comunicación y saca la imagen de un menor, puede ser sancionado ese medio de comunicación. Un menor puede subir por sí mismo, porque le apetece, porque es su derecho, un vídeo en las redes sociales, o tiene que haber un control de edad por parte del Estado, o tiene que haber un control parental ejerciendo la patria potestad quienes tienen el deber de ejercerla. Esa es la cuestión que se plantea con la ley. Y hay un proyecto de ley en este momento del gobierno que se nos dicen que está paralizado. Ha presentado el Partido Popular unas enmiendas en donde se acerca un poco a lo que está haciendo el gobierno australiano, pero sin llegar. En donde lo que se hace es que sí, que los menores puedan, aunque tengan 14 años o incluso 13, subir cosas a las redes sociales, pero siempre que hayan sido autorizados por sus padres. Y solo cuando tengan 16 que lo suban por sí mismos, y pueden subir cualquier cosa, como lo podría hacer un mayor de edad. Sí, porque a veces se producen, cuando no son familias monoparentales, sino que hay dos padres, dos progenitores, pues discrepancias. Y el que sube a las redes es uno sin el conocimiento y consentimiento del otro. Sí. Y la patria potestad en realidad lo tienen los dos progenitores. Lo tienen los dos, pero luego también el menor también puede opinar ahí. De hecho, la jurisprudencia así lo determina. Hay varias sentencias, incluso en las que... A una edad. No lo mismo un niño de 8 años que uno de 13, por ejemplo. Imagino que no será lo mismo. Claro, no es lo mismo. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta que se modifique la ley. Porque hasta ahora era así, como estaba diciendo muy bien Cecilia, porque en la jurisprudencia española antes distinguíamos mayoría de edad y minoría de edad. Y luego estaban los emancipados, que eran cuando los padres a los mayores de 16 años les daban la emancipación y podían hacer una vida como si fueran mayores. Pero la dogmática jurídica empezó a decir no, como decís tú, José Carlos, depende de la edad, porque no todos los menores tienen el mismo grado de madurez a todas las edades. Entonces se iba caso por caso. Pero claro, eso lo que implica es que ¿quién puede saber qué grado de madurez tiene un hijo si no son sus padres? Pero si sus padres no tienen el tiempo y no pueden estar encima de él todo el tiempo, como tú dices, porque está con sus amigos en la calle, con el móvil, viendo a lo mejor peleas, sufriendo acoso, sufriendo cosas que pueden tener que ver con la pedofilia. Es que nosotros cuando éramos pequeños, ¿vale? Y no existían estas redes sociales y no teníamos ni siquiera móvil. O sea, es que soy muy mayor, tengo 51 años. O sea, pues evidentemente yo no tenía móvil cuando era pequeño. O sea, pues claro, cuando te pegabas con alguien o alguien te quería ridiculizar, pues se quedaba en el círculo mediático, ¿no? O sea, en la clase, o en el parque, en el grupo de amigos. Una nota y poniéndole algo. Más allá, ¿no? El tema es que el poder que tienen muchos menores, que tienen a lo mejor cientos o miles de seguidores en Instagram, o en TikTok, o en las redes sociales, pues evidentemente es terrorífico porque gastas una broma, o una pelea, como dice Juanma, o cualquier cosa. Y esa difusión, o sea, puede ser muy mediática. Claro, es que y eso humillar también... a una persona en una ciudad o... No, eso también entra en que no hay educación en los menores, en lo que supone el manifestarse en redes sociales. Y ahí entra mucho el papel de la familia, como decía nuestra compañera, que los progenitores, claro que tienen ese deber, obligación. Pero la educación en el mundo digital, estos niños que vienen ya, lo ven como una cosa normal, como tú decías, yo de pequeño no teníamos redes sociales, ellos vienen ya como algo normal, algo del día a día. Son nativos digitales. Son nativos digitales. ¿A nosotros sabes cómo los llaman? Emigrantes. Emigrantes digitales. Efectivamente. Y bueno, efectivamente hay que educarlos, pero también creo que la educación pública también debería educarlos en esta materia, en saber moverse en ese mundo. La educación pública yo creo que está interesada en educarles de otra manera y meterles toda la basura woke, que es lo que están haciendo. Es que la pandemia fue la época que más daño ha hecho a los menores en el tema de las redes sociales. Porque tenían tiempo. Porque tenían tiempo y porque no podían hacer otra cosa, porque los enclaustraron en su casa y además toda la educación que recibían era también a través de las redes sociales, a través del online. Se facilitó ese acceso, se utilizó como algo ordinario. La cuestión es que yo creo que una cosa que sí que es capital sería tipificar como delito el tema de difundir
acoso o bullying a través de las redes sociales, o si no está tipificado. Está Está. tipificado, sí. Pues en muchos casos no se cumple y los colegios se lavan las manos, o sea, porque ya te digo, Es que no se lleva a los juzgados, claro, no interviene solamente en la primera instancia, interviene solamente el centro educativo. Y luego, si tiene que intervenir el Ministerio Fiscal, digamos que la cosa pues ya se pone más seria. De todos modos, la frontera colegio, fuera del colegio, parece que se difumina, porque las redes sociales, digamos que, y lo hemos visto en muchos casos, el acoso, el bullying que sufren dentro del centro educativo, también se produce fuera, porque continúa en las redes sociales, en ese otro mundo. Entonces, digamos que la frontera ya no se puede establecer frontera dentro del colegio o fuera del colegio. Entonces yo creo que el problema va más por otra línea. El tema es que antes los padres lo tenían más fácil, porque solamente existía la vida offline, la vida real, y había que controlar a los hijos en la vida real. Ahora hay que controlar a los hijos en la vida real y en lo online, porque lo online es también la vida real, porque muchas cosas están sucediendo ahí y tienen después su trascendencia, a lo mejor en un suicidio, en un acoso, en un bullying. o en una denuncia penal. También, claro, eso. Sí, hay muchos casos, la mayoría de casos de bullying, entonces es de menores con menores. No es los casos de grooming, también es otra historia, que son los acosos de mayores de edad con menores, pero efectivamente se da entre menores. Los casos que tienen trascendencia penal. Aquí lo que pasa es que la jurisprudencia y toda la doctrina se ha decantado por la autonomía progresiva del menor y por defender sus derechos fundamentales, lo cual está muy bien, pero tenemos que tener en cuenta que son menores, que no son personas que se han desarrollado aún plenamente. Aunque habrá quien diga, no, si yo conozco a mi hermano que tiene 50 años tampoco se ha desarrollado plenamente, ¿no? Pero El no síndrome es de esa, Peter Pan. el síndrome de Peter Pan. Pero no es esa la cuestión. Sí que es cierto que en la jurisprudencia y la doctrina va pues por limitar. Los padres tienen que controlar. Sin embargo, te están diciendo, puede controlar, pero no de manera indiscriminada. Usted no puede coger el móvil o cualquier dispositivo de su hijo en cualquier momento y cuando le dé la gana con un fin por rutina, ¿no? Con un fin de control. Solamente en casos justificados y que puedan considerarse graves. Entonces es una línea difícil de comprender, porque tenemos que tener en cuenta que los menores tienen los mismos derechos que todos nosotros. Pero muchos de ellos no son conscientes del poder que tienen con el tema de las redes sociales. ¿Por qué? Porque hay niños que tienen cuentas con miles y miles de seguidores. O sea, entonces, evidentemente, cualquier repercusión, cualquier publicación polémica, o una burla, o lo que estamos hablando, o un desnudo, evidentemente, eso, y además lo veo por las cuentas de mi hijo, que sí que veo de verdad, y además hay niñas que veo ahí con 14, 15 años, poco más en pelota picada. Sí, ese es otro de los problemas que se plantean con los padres, que incluso desde muy pequeños ya exponen de manera excesiva a menores que luego no saben eso, la repercusión, y ya se ha demostrado que a veces ha tenido repercusión negativa en el crecimiento de ese niño que ha vivido toda su vida expuesto a todo el mundo, en un escaparate continuo. Con respecto a lo del consentimiento de los menores en las redes sociales, creo que va a haber un cambio. Pero va a haber un cambio porque creo que hasta ahora la patria potestad ha sido una de las grandes perjudicadas en la evolución del derecho español, como en casi todo Occidente. La patria potestad ha ido poco a poco perdiendo poder y los padres cada vez tienen menos autoridad sobre los hijos, porque de lo que se trata es de encontrar un equilibrio familiar en donde todas las personas tengan que razonar entre ellas y prácticamente todas las posiciones sean equivalentes. Cuando la patria potestad lo que supone es que una persona se responsabiliza sobre otra, y para poderse responsabilizar necesita dos cosas: jerarquía y autoridad. Y la sociedad moderna ha ido por el camino contrario. Sin embargo, lo que ha pasado con la ley australiana y con lo que está pasando en España, cuando se han dado cuenta de lo que está ocurriendo cuando a los menores se les deja sin control estar en las redes sociales, es que se vuelve una actividad peligrosa para los menores. Y entonces, o les restringimos
y solo a partir de cierta edad, 16 años es lo que están diciendo, se puede acceder a las redes, o si no, tenemos que fortalecer, la patria potestad. Entonces, Tenemos que volver a dar a los padres el poder de controlar a sus hijos en cualquier situación. No solo ya en los casos especialmente graves en donde se piense que efectivamente puede haber un caso de pederastia que va a llegar porque le están acosando al menor a través de la red, sino para poder saber si eso puede pasar y evitar cualquier peligro, hay que dejar que los padres controlen a través de la patria potestad Pero eso. entonces, Juanma, ¿dónde voy? ¿Tú eres partidario de hacer la política que están aplicando en Australia o que quieren? No. Yo soy partidario de fortalecer la patria potestad en España y exigirles a los padres que cumplan con su obligación como comenta tal. Laura, vamos, lo que comenta Laura es Exactamente. Estás en la línea de Laura. Y además es lo que, como dice Ceci, coincide más con el derecho español, y eso combina y conjuga las dos cosas, el control y el ejercicio de la libertad de expresión de esos menores, porque tienen el mismo derecho que un mayor a expresarse en las redes. Pero no solamente la libertad de expresión, sino también el derecho a la intimidad, que tampoco les puedas coger un chaval de 15 años, ya se le presupone también un poco más maduro, que le cojas el móvil en cualquier momento. Tienen ese derecho a la intimidad, ese derecho a la propia imagen también. Hay niños que no quieren ser expuestos en redes sociales. Esto se da mucho también en los casos de parejas divorciadas y donde, pues eso, igual el quien tiene en ese momento la custodia comparte una foto, el otro no está de acuerdo, pero ahí incluso el menor tiene que ser oído. Sí, yo estoy de acuerdo con Juanma que se tiene que fortalecer la patria potestad, pero también realizar campañas de concienciación hacia los padres de los peligros que comportan. Porque yo creo que muchos padres no son conscientes de lo que hay detrás, no son conscientes del peligro en el que se exponen incluso sus propios hijos. A veces pueden parecer lo suficientemente maduros, pero ellos mismos se ponen en peligro. Entonces creo que las campañas de concienciación deberían hacerse, y a mí me sorprende que creo que el proyecto de ley sí que preveía algo en este sentido, no lo recuerdo ahora. Sí, porque es una norma que lo que trata de regular es todo lo que tiene que ver con el ejercicio de los derechos en las redes, en las cosas digitales, y sí que quiere que haya una serie de control incluso por parte de los fabricantes a la hora de que tengan que tener mecanismos en los dispositivos, siempre bajo la responsabilidad del fabricante, para que los padres puedan ejercer el control. Pero no basta con que los padres puedan tener acceso al dispositivo, sino que lo que tienen que hacer es cogerlo. Es que esa tecnología existe. O sea, esa tecnología existe, y además hay unas cuentas que se llaman En Familia. Tú realmente, pues, evidentemente habilitas a tu hijo, a tu hija, para que tenga, pues, la cuenta de correo, la serie de cosas necesarias para realmente pues, tener el tema. Y ahí tienes todo el control, o un control más exhaustivo. Es, como te comento, el control total es imposible, pero sí que es cierto que está bastante más controlado el tema. El control total es imposible hasta nuestra época, que no había móviles. No, pero aparte es imposible, y también porque se están fortaleciendo, como comentaba desde el principio, los derechos fundamentales del menor, la protección de esos derechos fundamentales, y todas estas medidas de control colisionan con el derecho a la intimidad del menor, con el derecho a la propia imagen, con su libertad de expresión. Entonces es un equilibrio un poco complicado, pero que con una campaña de concienciación y con un mayor fortalecimiento de la patria potestad, creo que se le podría dar un... Habría un concepto jurídico que cada vez se utiliza menos, que es el de la diligencia de un buen padre de familia. Los padres muchas veces no tenemos esa posibilidad de tener ese control. Claro, no, es que la campaña de concienciación tiene que ser en los dos sentidos, de cara a los mayores y de cara sobre todo también a los menores, que sepan los peligros de unos y otros, sí, efectivamente. Y luego también me parece importante que se fortalezca también el derecho al olvido, es decir, que imágenes que uno pueda haber hecho pues cuando igual y luego se arrepiente, pues que sí que está regulado, pero creo que en este tema aún no se ha metido con la suficiente fuerza como para que se tome en consideración y se regule de una manera seria, metiéndolo junto con estos derechos fundamentales. Lo que estás comentando, Cecilia, es muy importante y muy interesante, y te puedo decir que conozco bastante el tema, por sobre todo la parte de Google. Bueno, yo creo que es que el tema tiene tantas vertientes y es tan complejo, pero lo que abogamos, yo creo que los tres que estamos aquí hoy invitados por José Carlos, es que creemos que los padres tienen que ejercer sus funciones parentales
y tienen que evitar que sus hijos se Esa es la expongan a necesidad. peligros innecesarios.